Bueno, si les parece, vamos comenzando. Me parece que ya somos varias que entramos y tenemos 4 oradoras en el encuentro de hoy. Va a iniciar este encuentro, que les agradezco a todos y a todas y a todes por participar. Así que celebro que se pueda dar este primer encuentro. Agradecemos a Eva, agradecemos a Rosalía, a Coti y a Carla, que son nuestras 4 oradoras en el encuentro de hoy. Si les parece, pueden ir frente a las preguntas o comentarios que vayan surgiendo, pueden escribirlos en el chat del Zoom, y después nosotras vamos a ir tomando esas preguntas para poder ir haciendo un intercambio o un debate según los temas que se vayan desarrollando por las horas del encuentro de hoy. Le vamos a dar la palabra en primer lugar para abrir este encuentro a Rosalía, de la Coordinación Nacional de UTT. Así que bueno, Rosalía, bienvenida, gracias por estar presente hoy, y bueno, te damos la palabra para que puedas comenzar el encuentro. Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes me escuchan a mí? Buenas tardes, ¿cómo andan, compañeras? A Mayra, la compañera Carla, Eva, Vanessa, Constanza, las compañeras de Puebla. Bueno, primero que nada les agradezco la invitación, siempre está bueno poder compartir así entre compañeras, encima somos todas mujeres, obviamente es a propósito, porque esta charla también tiene que ver con eso, con la perspectiva de las mujeres. Voy a tratar de no hacerlo muy largo, como para primero, porque tengo miedo de que se corte la conexión de nuevo. Ahí estoy. Y después también para poder ir hacia los debates y poder también escuchar lo que el resto tiene para decir. De nuevo, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, somos una organización, nos hicimos conocidos y conocidas por el verdurazo, que todos igual acá somos todos compañeras y compañeras y interrumpa, pero para que por favor puedan apagar los micrófonos porque se escuchan varias voces. Ahí está. Gracias, perdón. ¿Se escucha por acá? ¿Se escucha mejor sí, por el celular? Listo. Por ahí se escucha perfecto. Volví. Bueno, vamos con esta. Bueno, primero presentarme brevemente. Yo formo parte de una organización que se hizo conocida por el verdurazo, ¿no? Por una herramienta de lucha que pone el alimento como eje principal de determinar quiénes somos, nosotras y nosotras, quienes producimos alimento, y qué hay detrás del alimento, ¿no? Detrás del alimento hay mucha falta de derechos, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que una de las características de nuestra organización fue, esperen que estoy con el Zoom por todos lados, los problemas técnicos, fue plantearnos como trabajadoras y trabajadores. Y eso también es muy importante, hasta inclusive es algo como hasta clásico, ¿no? Poder defender que somos trabajadores y trabajadoras, y que esta economía popular, economía social, o como que lo quieran llamar, realmente mueve al mundo, realmente llegó para quedarse. Y es difícil de encasillar, muchas veces nos dicen que somos una economía informal, sin embargo, nosotras y nosotras alimentamos a la mayoría de la población, o sea, nuestra verdura, nuestra fruta, nuestra producción, llegan a la mayoría de la población
en condiciones de vida y de regularización de nosotros y nosotras como trabajadoras, bastante en desventaja, ¿no? Si nosotros, yo siempre digo, ¿cómo puede ser que alimentemos al pueblo y no tengamos acceso a la tierra, ¿no? Como que hay un desbalance muy grande en el rol social que tenemos como sector. En este caso hablo de nuestro sector, pero podríamos hablar de la economía popular en su conjunto, de un rol clave. Sin embargo, vivimos sin poder acceder a derechos básicos, ¿no? Como la tierra, como la vivienda, como un pago justo por lo que producís, etc. Eso es más o menos nuestra caracterización como sector. El 90% de las verduras y las frutas que consumimos, que seguramente vamos a comer hoy, a la noche, en la cena, viene de esta agricultura familiar y campesina, de pequeños productores y productoras, con estas características estructurales, que se le suman también la dependencia de un modelo de producción de las corporaciones multinacionales. Y eso es otra característica, ¿no? Muchos pequeños y pequeñas haciendo tareas esenciales, ¿no? Ahora en el marco de la pandemia somos esenciales. Sin embargo, en condiciones estructurales de pobreza y de precariedad, con gigantes incluso en relación con los estados nacionales, ¿no? Gigantes como Bayer, Monsanto, Syngenta, DuPont, BASF, que definen la producción de alimentos en el mundo, ¿no? El futuro ya llegó, como se llama la charla, y claramente es un mundo en el cual el control de lo que comemos está en un puñado de corporaciones multinacionales que no tienen ninguna regularización, atraviesan las fronteras y definen qué es lo que vas a comer vos acá o del otro lado del mundo, ¿no? El mismo tomate o la misma característica de tal alimento lo definen del otro lado del mundo, no lo definimos nosotros y nosotras como pueblos. Y así se va degradando no solamente nuestra economía, nuestra independencia y autonomía alimentaria, también nuestra cultura y nuestra capacidad de resistencia a la hora de definir cómo nos queremos alimentar, ¿no? La pérdida de las semillas, la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y en este futuro que ya llegó, nosotras como mujeres tenemos un rol fundamental, porque no es casualidad que en esos territorios que esta mercantilización de la tierra, de los territorios, del sistema alimentario, que se trasladó del campesinado, que hace miles y miles de años viene produciendo alimentos, viene transformando la biodiversidad para transformarla en algo que podemos comer los pueblos, fue apoderado por estas empresas, y a su vez todas esta mercantilización que yo digo de los territorios, estas economías extractivistas, en donde más destruyeron los territorios, los ecosistemas, las redes, los estados y las redes de contención, en donde más destruyeron es donde más nosotras desarrollamos estrategias, las organizaciones campesinas, las organizaciones barriales, desarrollamos estrategias de supervivencia, pero también de replanteo de qué es lo que queremos y de cómo queremos vivir y habitar estos territorios. Quiero proponer algunos ejes claves de lo que nosotros proponemos desde la Unión de Trabajadores de la Tierra y cómo se cruza con una perspectiva de género, con una perspectiva feminista. En primer lugar, tiene que ver algo clave, que es la democratización de la tierra en Argentina. El territorio nacional está, el 40% del territorio nacional en manos de un puñado de 1.200 familias terratenientes en este país. Un país que se fundó a partir de la apropiación de ese territorio en base a un genocidio, ¿no? Eso es indudable, todos lo sabemos, pero a veces cuando se habla y se plantea el tema de la propiedad privada o la reforma agraria como un tabú, hay una naturalización que hubo una apropiación ilegítima
del territorio y que conformó que hoy tengamos ese campo, entre comillas, ¿no? Porque se denomina campo, pero nosotros decimos empresarios del agronegocio, que generan esta construcción simbólica y de poder de que ellos son los que trabajan, los que ganaron las cosas con el sudor de su frente, y en realidad todo eso está construido en base a la desposesión, el despojo, la matanza, etc. Entonces tenemos que ir hacia la democratización de la tierra en Argentina. No puede haber ese desbalance y no podemos comer de las manos de gente, mujeres y hombres que no tienen derecho ni siquiera a una tierra propia y una vivienda digna. Es una injusticia hoy en la Argentina de hoy. ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? Cuando queremos hablar de reforma agraria, salen todos en contra. Hay un problema ahí, ¿no?, de ciertos tabúes construidos que hacen que tengamos que pensar qué propuestas son posibles hoy en la correlación de fuerzas que tenemos actualmente. Y en ese sentido, la UTT presentó la Ley de Acceso a la Tierra, que implica un programa de establecer créditos blandos para que en vez de alquilar eternamente la tierra, podamos acceder a tierra propia, como un paso hacia una mayor democratización de la tierra. Por otro lado, la articulación del campo con la ciudad. Yo creo que ha sido estratégico, ¿no?, para los intereses justamente del sector concentrado de la economía agraria en este país, en lo cual, ¿no?, hablamos de agricultura porque justamente es la base económica principal de este país, y tiene un proyecto que no es de soberanía alimentaria. Bueno, la articulación entre el campo y la ciudad es fundamental, ¿no? Nos escondieron el campo, ¿no?, al pueblo, a la sociedad. Nos hicieron olvidarnos de dónde vienen los alimentos, cuál es su origen, de dónde viene la leche, de dónde viene el queso, de dónde vienen los huevos, de dónde viene la lechuga, y además que no vienen de generación espontánea, sino que hay hombres y mujeres produciéndolo. Entonces, de alguna manera, creo que las estrategias que fuimos dando a las distintas organizaciones de construir una agenda de soberanía alimentaria que no es una agenda campesina, sino es una agenda de todas las organizaciones y que justamente tiene en experiencias que hoy están en esta charla, claramente, experiencias de cooperativismo, de consumo, de estrategias de queremos como pueblo, como sociedad, saber de dónde viene lo que comemos, queremos tener derecho a un alimento sano, seguro y soberano. Y ahí le agrego que en un momento de crisis en Argentina y que se plantean los problemas de desnutrición y de malnutrición, el planteo de la soberanía alimentaria y del acceso a estos alimentos, que el alimento que es bueno es el alimento campesino, es fundamental. Tenemos que volver a reconciliar esas dos cuestiones que, insisto, ha sido adrede para ellos desarrollar sus negocios tranquilos, sin que los molestemos, esa alienación que se ha construido en base a lo que comemos y la lógica supermercadista y los ultraprocesados y toda la basura que comemos, que sobre todo es la basura que comemos los sectores populares, ¿no? Entonces, volver a reconstruir esa alianza campo-ciudad, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la red de comedores por la alimentación soberana y en otras iniciativas que desarrollan muchas organizaciones, es fundamental. Y por otro lado también, para terminar, la construcción de otro tipo de vínculos y de relaciones que no sean de dominación, que justamente sean antipatriarcales. Nosotras, desde nuestra experiencia, desde nuestras quintas, desde la experiencia real de mujeres productoras de alimentos, bajo un sistema de dominación del agronegocio, nos hemos dado cuenta que este sistema está muy vinculado con una lógica de dominación patriarcal de las relaciones y de la naturaleza. No es casualidad que la penetración en el campesinado, en la agricultura familiar, de este discurso de que no se puede producir alimentos si no es en base a estas nuevas tecnologías, a el paquete tecnológico, a los agrotóxicos, no es casual que ese discurso haya fortalecido el rol de los hombres al interior
de las quintas, de las chacras, en una idea de como que se ha trasladado esa cultura patriarcal del campo, ¿no? Del macho que decide, del gaucho, y que solamente quiere de la tierra productividad, ganancia, y con una lógica también de matar todo lo que pueda ser vida, matar las malezas, matar las plagas. Nosotros entendemos que ahí hay una lógica que se asienta en una lógica de dominación de la naturaleza, que esa misma lógica de posesión y naturalización y dominación de la naturaleza es la misma lógica patriarcal que domina sobre los cuerpos de las mujeres. Es el mismo tipo de violencia y nosotras no podrá hacer un discurso grandilocuente, pero realmente lo vemos todos los días. Cuando en una quinta es el varón que decide que le va a aplicar un furadán, un veneno ultra prohibido, mientras nosotras siempre decimos, eso nos va a enfermar, eso está enfermando a mi hijo, eso está enfermando a mi hija. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva del cuidado, una mirada del cuidado del territorio, de la familia, de la organización, de la comunidad, que tenemos las mujeres, porque venimos años y años de historia desarrollando justamente, tenemos mucha experiencia en esa perspectiva de cuidado, que creo que para la sociedad y el mundo que tenemos que construir es fundamental. Y por último, desde esa mirada de construcción de otro vínculo con la naturaleza, afirmar que tenemos que romper esa falsa dicotomía que se plantea en que no puede haber justicia ambiental con justicia ecológica. Creo que esta es la etapa que se viene en donde nosotros y nosotras tenemos que luchar fuertemente de que el cuidado de nuestros cuerpos y de nuestras vidas está totalmente vinculado al cuidado de nuestros territorios, de la naturaleza, porque nosotros y nosotras somos naturaleza y creo que la pandemia nos lo demuestra claramente. Bueno, muchas gracias y espero que se haya podido escuchar bien la conexión. Se escuchó perfecto. La verdad, sumamente interesante lo que estás planteando, Ro, y la relación y el vínculo que hay entre el trabajo campesino de las mujeres respecto a la alimentación y este vínculo que existe y es real respecto a los cuidados. ¿Cómo existe ese vínculo? Porque no solamente es el trabajo de la tierra, sino que también es el trabajo de la tierra con la familia. Y en eso también implica todo lo que tiene que ver con los hijos, las hijas, y siempre hay como un rol distinto, un rol diferente. Yo le paso la palabra a nuestra compañera Vanessa para que pueda presentar a nuestra próxima compañera. Así podemos continuar y luego tenemos tiempo para poder hacer las preguntas y poder hacer un debate. Gracias, May. Bueno, primero contarles que también la transmisión está saliendo por YouTube, así que si quieren verlo por ahí, también están invitados y saludamos a toda la gente que también está mirando por YouTube. Voy a presentar ahora a Carla Mancuso, que es compañera dentro de la cooperativa Almacop. Carla va a presentar a la cooperativa, así que Carla, cuando quieras. Bueno, gracias Vane, gracias compañeras, a Rosalía por sus palabras, muy, muy interesante. Y nada, decirles buenas tardes a todos, a todas y a todes. Como dijo Vane, mi nombre es Carla y yo soy parte del Consejo de Administración de Almacop y estoy a cargo de lo que nosotros denominamos el área comercial de Almacop. Después les voy a contar un poquito de qué se trata eso. Mi charla en este caso va a ser justamente contar la perspectiva de género que tenemos desde Almacop. El germen de Almacop, que claramente no se llamaba así, comenzó en el año 2014 con la entrega de bolsones agroecológicos en la ciudad de Buenos Aires, en algunos locales, y a partir de ahí nos ligamos a otra comercializadora y empezamos a hacer puntos de entrega de otra comercializadora bastante conocida en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2016
tomamos la definición. Yo en ese momento estaba comenzando en la cooperativa, otros compañeros y compañeras tomaron la definición de iniciar una comercializadora propia, a la que denominamos Almacén Cooperativa, y es Almacop. Y a partir de ahí, la cara más visible de nuestra cooperativa probablemente sea la plataforma virtual a través de la cual vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires hacen sus pedidos cada 15 días y luego de ahí los retiran en los nodos o en los locales. Estamos mayormente en la ciudad de Buenos Aires, pero desde hace un par de meses tenemos un punto en La Plata, en Villa Elisa, a cargo de la compañera May, así que estamos ampliando un poco eso también. Y justamente un poco comentar que les vecines, les compradores de nuestra plataforma ven eso, ven mayormente la plataforma, y tal vez contar un poco más de lo que hay detrás de la plataforma, que es una organización de compañeros y compañeras que creemos fundamentalmente en otra forma de comercializar productos, saliéndonos de la economía hegemónica y extractivista que mencionaba Rosalía. Y tenemos también, creo yo, una visión más general de cómo relacionarnos en términos políticos y en términos humanos entre nosotros y con los alimentos. Y en este punto quiero mencionar que además de que una de las formas en las cuales nos relacionamos está muy signada por el feminismo. Y acá me gustaría también hablar particularmente de las compañeras que estamos en Almacop. Las compañeras que participamos de Almacop, que militamos dentro de Almacop, además de ser militantes de la economía popular, de la economía social, somos militantes, la mayoría de nosotras somos militantes políticas, y desde ese punto vemos la economía. Y somos militantes políticas, y además nos autodenominamos feministas, y somos feministas, y nos consideramos así. Y lo marco porque me parece, esta es una opinión sumamente personal, que para hablar de feminismos, una primero tiene que reconocerse feminista. Y esto es como la idea guía, la idea central de cómo, que nos lleva a poner productos en la plataforma, que es nuestra herramienta para comercializar, y la forma, y también signa la forma en que nos relacionamos con proveedores y proveedoras de nuestra cooperativa, y cómo nos relacionamos con los nodos o los locales donde esos productos son entregados cada 15 días a los vecinos, cómo nos relacionamos con los consumidores de los productos, y también cómo nos relacionamos más, diría yo, en términos más supraestructurales con otras comercializadoras, en diversos foros, en mesas, etc. Un poco contarles también de por qué nos vemos como una cooperativa feminista. Desde que encaramos este año un cambio de gestión en la cooperativa, vemos con muy buenos ojos claramente que el Consejo de Administración de la cooperativa ahora refleja más fielmente la constitución de la cooperativa. La cooperativa está conformada, y históricamente vino conformada por un grupo de locales o nodos, como gusten llamarlo, que estaba fundamentalmente, y sigue estando, llevado adelante por compañeras mujeres. Sin embargo, y como pasa en muchas organizaciones, y acá no solo en las organizaciones cooperativas, sino también en organizaciones políticas y sindicales, si eso lo vemos como una pirámide, la base estaba constituida fundamentalmente por mujeres. Sin embargo, el Consejo de Administración estaba constituido fundamentalmente
y diría exclusivamente por compañeros varones. Compañeros valiosos, pero varones con cero perspectiva de género. A raíz de estos cambios que nuestra cooperativa fue sufriendo a partir del año pasado, pero más fuertemente en este año, y tuvimos este cambio de gestión, esta mesa de administración de la herramienta está conformada, ahora sí, por representantes de cada una de estas áreas de trabajo en las cuales nos organizamos en la cooperativa. Yo les dije al principio que mi tarea fundamental es estar a cargo del área comercial, y hay otros compañeros y compañeras que están a cargo de diversas áreas. Y en esa mesa nos relacionamos y discutimos la política comercial, pero también la política que llevamos adelante con nuestra cooperativa. Y esa mesa de administración ahora está fundamentalmente formada, si bien hay compañeros varones, fundamentalmente conformada por mujeres que, como les decía, somos feministas y somos militantes, y así vemos la economía social, solidaria y popular. Y otra de las cosas que yo quiero recalcar de nuestra cooperativa y de nuestra comercializadora, en sintonía bastante con lo que dijo Rosalía, pero en otro ámbito, es que nosotras, en Almacop, y nosotros, nos vemos como una cooperativa de trabajo. Y así nos inscribimos, y no solo por la figura jurídica que representa la cooperativa de trabajo, sino fundamentalmente porque es desde el lugar donde vemos la economía, la vemos como trabajadores. Somos una cooperativa de trabajo dedicada a la comercialización de productos de la economía social, solidaria y popular, y vemos y tenemos claro que somos una parte del eslabón de la comercialización de productos que le agrega trabajo a esa comercialización, a esa cadena. Y por eso es que nos vemos como trabajadores y trabajadoras. Y ahí, no porque sea malo ser una cooperativa de consumidores, sino hago esta distinción para pensarnos, para ver desde dónde nos pensamos nosotras. Digo, nos pensamos como trabajadores y trabajadoras con una visión feminista del mundo, diría. Y acá dentro de nuestra cooperativa tenemos compañeros y compañeras que son trabajadores, y tenemos compañeros y compañeras, como es mi caso, que somos militantes, que trabajamos y aportamos nuestro trabajo a la cooperativa. Y ahí yo haría también como una pequeña diferenciación. Y respecto de lo que mencionaban justamente de la pandemia y del ASPO, y me parece interesante traerlo acá, una de las cosas que yo con esto ya voy cerrando, una de las cosas muy interesantes que discutimos mucho al comienzo de la pandemia y al comienzo de esa cuarentena tan estricta que tuvimos, en particular en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, digo, en el AMBA, era esta idea que se extendió muchísimo de que el trabajo estaba detenido, ¿no? Como que nadie trabajaba. Y en realidad lo que tapa eso es que lo que se había detenido era parte del trabajo productivo, una parte del trabajo productivo. Los trabajadores y las trabajadoras esenciales seguíamos trabajando, y fundamentalmente también las tareas de cuidado encaradas mayormente por mujeres seguían funcionando. Y funcionaban tanto más, que, y esto entiendo que pasó en todas las comercializadoras tuvimos un crecimiento en las ventas y en la cantidad de productos entregados. Y ahí me parece fundamental mencionar que la mayoría de las compañeras, diría yo, que compran en Almacop son mujeres encargadas de justamente estas tareas de cuidado. Y esto lo tiro así porque me parece que es algo importante a discutir, y que siempre volvemos a esta misma idea de cómo
es tapado este trabajo de cuidados y cómo mueve muchísimo dinero y muchos puestos laborales, diría. Así que nada, yo celebro fundamentalmente que ahora los cuidados sean tomados desde el Estado como política y se piense una política desde ahí. Me parece que eso nos va a dar nuevas perspectivas para seguir pensando esta política, para seguir pensando los cuidados y la economía feminista y desde los cuidados. Nada más, muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, en línea con lo que decía Carla y este armado de redes y este entramado entre organizaciones, además de Rosalía del OTT, Almacó, quería darle la palabra ahora a Eva Verde, que es referenta del Frente Popular Darío Santillán, para que también desde la visión de su organización también nos cuente estas vinculaciones que estamos haciendo entre las 4 organizaciones. Así que Eva, te doy la palabra, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno. Nada, primero agradecer, festejar el encuentro, compañeras, en un año que no tuvimos nuestro encuentro, tradicional tan significativo, ¿no? Para todas nosotras y que transforma un montón de vidas cotidianamente. Bueno, eso, agradecer la valiosa palabra de todas las compañeras que están en este caso representando, que es una de las cuestiones que tenemos pendientes dentro de la cuestión de géneros, que es la representación, la representatividad de los sectores, ¿no? Un poco como decía Carla. Yo voy a intentar abordar 3 ejes, hablar un poquito de este futuro que ya llegó, cómo llegamos a este futuro, pasar por el rol de la economía popular, cómo es el rol de la economía popular hoy en día, y en este momento yo estoy trabajando en la gestión, estoy trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de que yo pertenezco al Frente Popular Darío Santillán y fui coordinadora de una de las comercializadoras de la economía popular, que es MECOPO, Mercado de Consumo Popular. Hoy estoy en el Estado y desde ahí también cómo pensar cómo es el desafío de las políticas públicas necesarias con perspectiva de género. En cuanto al momento que estamos y la coyuntura en la que estamos, yo diría que el conflicto que tiene la sociedad o que ha tenido la sociedad en general ha tenido un conflicto que se basaba entre el capital y el trabajo, ¿no? Un poco era esa la dicotomía. Y después este sistema capitalista fue hacia un modelo de financiarización de la economía, un modelo extractivista que pone el conflicto entre el capital y la vida. Corre el eje del capital y el trabajo y lo pone entre el capital y la vida. Con este modelo extractivista que tiene como consecuencia un montón de costos invisibilizados en términos económicamente capitalistas, ¿no? Que en realidad lo que genera es costos que paga la sociedad en distintas áreas. Tenemos, por ejemplo, en lo que es los recursos naturales, tenemos un extractivismo feroz que genera además muchísima contaminación. Nos contaba Rosalía lo que es la explotación del suelo y lo que significa matar a la naturaleza para generar una ganancia. En el modelo productivo de alimentos, tenemos un modelo productivo de alimentos a nivel mundial que genera muchísimas enfermedades. Y esos son costos que el Estado, los estados hoy en día, los asumen como propios. Y son costos que generan esa forma de producción. También, en el modelo productivo general, el otro gran eslabón invisibilizado es el trabajo feminizado, ¿no? Que es el trabajo de los cuidados, el trabajo doméstico, que sobre ese trabajo se sustenta la producción general.
se necesita un ejército que cuide y que mantenga las tareas de cuidado para que otro ejército vaya a producir. Y ese trabajo ha sido feminizado, por lo tanto, de ahí surge la feminización de la pobreza, ¿no? Entonces, para ir hacia lo que es la economía popular. ¿Cómo surge la economía popular? La economía popular surge de la exclusión. En la Argentina, por lo menos, hace más de 20 años, el sistema capitalista tiene un quiebre, se expulsa del sistema productivo, del sistema de trabajo, miles y miles de trabajadores y trabajadoras, y esos trabajadores y trabajadoras empiezan a darle soluciones comunitarias a los problemas comunes que tienen. Entre ellos, el trabajo, ¿no? Primero, si había una necesidad o una problemática del alimento, bueno, se hace una olla popular. Pero después, estos trabajadores y trabajadoras ocupados se empiezan a autopercibir, como decía Rosalía también en su exposición, como trabajadores y no como desocupados. Y eso es un quiebre, es un cambio de paradigma para la organización, para el campo popular. Porque después de eso, de percibirse como trabajadores, empiezan a surgir lo que son las unidades productivas, las fábricas recuperadas, la agricultura familiar, como formas organizativas de comunidad. Y hoy en día, esos trabajadores y trabajadoras que están con falta de derechos, que les faltan todavía un montón de conquistas, hoy son un sector que se autopercibe como un sector productivo, que no tiene las necesidades básicas satisfechas, que le falta el acceso a la tierra, que le falta el acceso a la vivienda, que le faltan un montón de derechos todavía, pero el percibirse como un sector es lo que permite la organización de ese sector e ir por la lucha de todo lo que falta. Hoy, digamos, el sistema, yo creo que ha expulsado y sigue expulsando tantos trabajadores y trabajadoras que además no va a tener la posibilidad de incorporarlos. No existe un modelo dentro del capitalismo, en la etapa que está, que pueda generar la cantidad de trabajo que necesita, digamos, para generar un pleno empleo o para generar un trabajo. Perdón, se me está por cortar la computadora, espérenme un segundito. Mientras Perdón, la compañía puede conectar. acá volví. Bueno, ahí continúa si querés y después hago el anuncio. Y vas a pasar un parroquial. No, de repente me apareció un cartel de que se me iba a apagar la computadora. Bueno, el sistema de trabajo, el sistema productivo, etcétera, no puede absorber la cantidad de trabajadores y trabajadoras que ha dejado fuera del sistema. Y en esto, la economía popular, social, solidaria, se presenta como el actor fundamental que puede generar puestos de trabajo, que puede desarrollar la economía, que puede multiplicar estas experiencias de producción y de comercialización. ¿Cómo surge la comercialización de la economía popular? También surge de la necesidad de estas unidades productivas, por lo menos la mayoría de las comercializadoras de la economía popular, surgen de la misma necesidad de estas unidades productivas de encontrar un mercado, de colocar sus productos en un mercado. Y ahí se empieza a suceder también una sinergia entre quien produce y quien consume, y uno empieza a llegar al consumidor, y en el consumidor puede encontrar un aliado también y una aliada para cambiar y para empezar a repensar y cuestionarnos qué es lo que se consume, cómo se produce un alimento, quién lo produce, en qué condiciones sociales se produce. En cuanto al otro eje que quería tocar, que es el de las políticas públicas, con perspectiva de género, yo creo que también es un momento crucial. Creo que el gobierno lo pone en la agenda, crea un ministerio de la mujer y las diversidades, pero eso, solamente crear un ministerio no genera las condiciones ni certifica que esto sea de un día para el otro, ¿no? Es una construcción.
y las políticas públicas son un montón. Entonces, así como para el presidente la economía popular es una página en blanco y nosotros venimos construyendo economía popular hace más de 20 años, las políticas públicas con perspectiva de género también hay que construirlas, y en ese sentido también tiene que haber compañeras con feministas en los espacios de decisión, trazando estas políticas públicas que puedan generar esa perspectiva, porque uno puede tener una perspectiva y una política de generación de trabajo, pero si a esa política no le pone una perspectiva de género, puede seguir reproduciendo las mismas diferencias y las mismas asimetrías que viene reproduciendo la sociedad hace miles y miles de años. Entonces, yo creo que la pandemia, en este momento, este año tan difícil, ha puesto en evidencia que se necesita, que hay, primero, que hay sectores fundamentales, ¿no? Que están los trabajos esenciales, que el cuidado es un trabajo esencial, que las compañeras han tenido que parar la olla en miles y miles de barrios para sostener el alimento a un montón de personas que se quedaban fuera del sistema, que no tenían dónde comer, que no tienen trabajo, que no tienen un ingreso, y se ha puesto también en el centro la producción de alimentos y con la discusión de qué comemos, cómo comemos, qué producimos. Creo que también se ha puesto en evidencia cuáles son las políticas qué es lo que los estados también pueden impulsar, a qué le pueden poner. La vieja discusión de la sanidad tiene que estar privatizada, bueno, ha quedado en evidencia que el Estado tiene que tener un rol fundamental en la salud, en la investigación y también en la producción de alimentos. Yo creo que lo que nos deja, digamos, esta pandemia es un punto de inflexión donde tenemos la posibilidad de cuestionarnos todo, como nos enseñan nuestros feminismos, que nos enseñan sobre todo a cuestionarnos todo, y esto me parece que es fundamental, y poder cuestionarnos en qué sociedad queremos vivir, en qué economía queremos vivir, de qué manera nos queremos relacionar humanamente, políticamente, productivamente, cómo son esas relaciones que queremos construir. Por último, en este ejercicio que para mí tienen que hacer los estados, decíamos que el sistema económico, hay un sistema económico que es hegemónico, que es el sistema económico capitalista, pero hay otros sistemas, hay otros subsistemas que comparten y que conviven en este sistema, que son también los sistemas cooperativos, asociativos, solidarios. Y nosotros tenemos que poner en valor esas economías, esas otras economías que son las que están dando respuesta hoy en día a un montón de situaciones. Y en ese sentido es primordial poder poner en las cuentas públicas a estas otras economías, porque hoy en día el Estado, los estados a nivel mundial, tienen dentro de sus parámetros dos grandes economías, la economía privada y la economía pública. Y la economía popular, social, solidaria, asociativa, no existe dentro de los parámetros de las políticas públicas. Por lo tanto, no tienen recursos para desarrollarse, no tienen políticas para reproducirse, y ese es uno de las batallas, creo yo, de las cuestiones que hay que empezar a discutir ahora, de la mano de qué economía queremos y qué sociedad queremos vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, te agradecemos. Aprovecho antes de presentar a nuestra próxima oradora para proponerles, si les parece bien, ahora ir formulando preguntas que quieran hacerle a cualquiera de nuestras 4 expositoras en el encuentro de hoy. Así vamos registrando esas preguntas y cuando finalicemos vamos poniéndolas en común y pueden ir respondiendo. Ahora bien, vamos a presentar a Coti Constanza, compañera de Puebla, referenta de nuestro espacio político, para que nos pueda dar su mirada
respecto a la economía social y popular y a nuestra soberanía alimentaria, que es lo que veníamos desarrollando a lo largo del encuentro. Así que, Coti, te damos la bienvenida y te doy la palabra. Hola, gracias. Díganme igual si nos escucha. Bueno, un poco, no sé si va a suceder, pero creo que voy a ser un poco más breve, básicamente porque casi todas las cosas que tenía anotadas un poco ya fueron saliendo. Eso pasa cuando uno habla último. Un poco pensaba desde dónde charlar, desde dónde pensar estos temas. La verdad es que yo estoy vinculada con la economía social y popular, con la discusión ambiental y con el feminismo hace muchos años. Es parte de mi temas de investigación hace por lo menos 10 años. También es parte de nuestra militancia de diferentes formas, pero centralmente a partir del trabajo que venimos desarrollando hace mucho tiempo con distintas cooperativas, el trabajo de reciclado, los distintos espacios, las unidades productivas que en los distintos barrios se están armando, las cooperativas, pero además pensaba que es parte desde la mirada que tenemos y a partir de la cual pensamos la política que construimos y construimos este espacio militante que muchos y muchas que estamos acá somos parte, porque me parece que, bueno, una cosita más que me parece importante, por eso lo que pensaba es que el lugar desde donde voy a hablar es quizás desde la praxis, y poder pensar y combinar esa experiencia más teórica y esa experiencia más práctica vinculada con la economía popular y social, y obviamente con las miradas que atraviesan este tema, que es la discusión ambiental y obviamente los feminismos. Y un poco voy a contar algunas de las cosas, algunos de los ejes con los que quiero profundizar, que obviamente tiene que ver con desnaturalizar un poco estos conceptos, un poco ya lo fueron diciendo, sobre todo Eva, pero lo que a mí me parece interesante, y yo lo viví desde una experiencia individual, ¿no? Todo el tiempo, eso va de la mano, es que son temas que tienen mucho tiempo, hace muchos años que son parte de nuestra agenda, de distintas formas, pero centralmente desde fines de los 90, con el surgimiento de los piqueteros. Sin embargo, es decir, por lo menos tienen 26 años, sin embargo, lo que es diferente es desde dónde miramos esos fenómenos sociales. Y eso a mí me parecía interesante, porque quizás cuando discutimos feminismos eso parece más obvio, ¿no? Digo, las mujeres y la disputa política por la igualdad de derechos de la esfera pública de las mujeres tiene siglos, sin embargo eso tardó en visibilizarse. A mí lo que me pasó en esta experiencia individual y colectiva es que nosotros venimos trabajando hace muchos años estos temas, y sin embargo fue como costando la mirada para tratar de dimensionar cómo todos estos elementos era necesario desnaturalizarlos y empezar a mirarlos de forma combinada. ¿Por qué? Porque aprendemos cuando estudiamos, e incluso cuando militamos, siempre a partir de compartimentos, ¿no? Uno estudia algo que tiene que ver con feminismo, o estudia temas que tienen que ver con economía, y en todo caso, si quiere estudiar economía social, tiene carreras, ¿no? Parte de los estudios y la modernidad es generar compartimientos. Y como obviamente somos seres entrelazados, también la militancia trajo y repitió mucho de estos problemas. Entonces, uno era parte de un espacio sindical, o de un espacio de salud, o de un espacio de género, o de economía, o de algo ambiental, como si fueran cosas separadas. Y me parece que la experiencia vívida de la militancia feminista y ese pedido y esa búsqueda de pensar la transversalidad, de pensar esos anteojos, también lo que no, por lo menos en esta experiencia que cuento, a mí me permitió dar vuelta todo lo que venía haciendo, ¿no? De hecho tengo ahí una tesis parada, porque hoy la miro y no estoy de acuerdo con una tesis sobre, yo
estudio y trabajo, el desarrollo y la acción colectiva de los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años, y en la mitad del proceso, obviamente, el feminismo me atravesó, entonces hace muchos años que ya está discutido, ¿no? ¿Por qué, por qué la base social de ese fenómeno son todas mujeres? Después algunas estructuras intermedias, pero después los espacios de poder, los espacios de disputa de poder, todavía en el 2013, 2014, eran masculinos, ¿no? Ese lugar estaba muy achicado para esos roles. Y por qué en todo caso esas discusiones venían en un lugar, pero eso no lo discutían los economistas, eso no lo discutía. Yo me encontré exigiendo y militando que los académicos abrieran lugares de discusión que fueran para pensar la economía popular, pensada desde el trabajo, pensado desde lo productivo, desde el desarrollo, porque no nos queríamos sentar con las discusiones ambientales ni con las discusiones de economía, porque estaban pensando y discutiendo otros fenómenos. ¿Por qué me detengo en todo esto? Porque lo que me parece interesante, mucho de lo que fue saliendo hoy, es que lo que fue cambiando es la forma en que miramos esos fenómenos, no lo que viene sucediendo. Porque efectivamente, como decía Carla, como experiencia, porque la conozco mucho, pero casi que todas estas experiencias, yo hace muchos años para una investigación entrevisté a Rosalía y también salió lo mismo, y obviamente conozco mucho la experiencia del Frente Popular de David Santillán. Quizás nosotros tardamos en identificar, obviamente, que todos, digamos, las personas expulsadas de los espacios de mercado eran mujeres por cualquier experiencia alternativa de economía que el mercado estaba proponiendo, iba a estar conformado por mujeres y diversidades, porque somos a quienes estamos expulsadas. Y además, si parte de ese sistema capitalista, ¿no? Esa famosa frase de Jameson, no sé cómo se dice, ¿no? Digo, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, no es muy difícil pensar que cualquier experiencia alternativa a esa iba a tener un respeto por lo ambiental, sobre todo porque lo que estamos discutiendo es la forma en que se produce, la forma en que nos alimentamos, la forma en que destruimos el mundo, básicamente. Sin embargo, cualquier estudio, y estoy yendo al plano más académico porque quizás es lo que menos salió, pero se traslada exactamente igual al plano militante en nuestra experiencia y obviamente al mundo laboral, uno necesitaba diferenciarse. Yo escribí trabajos diciendo que, aunque los cartoneros hacen un aporte ambiental, lo más importante de su desarrollo tiene que ver con su aporte a la construcción de trabajo. Como si fuera necesario aclarar que no estamos discutiendo solo algo ambiental. Y hoy lo que muestra la pandemia es lo importante de la integralidad de esas discusiones, lo importante de poder pensar todo eso junto, ¿no? Y a mí me parece que ese era uno de los primeros puntos que quizás fue saliendo más fragmentadamente y me parecía interesante para el debate y para discutir y para pensar un poco la forma compartimentalizada en que a veces nos ha enseñado a mirar los fenómenos, de distintas, no solamente en el estudio, ¿no? Ese era un primer punto que me parecía interesante pensar. Después, un segundo punto que creo que es fundamental, que salió un montón, que no me voy a detener tanto, pero que creo que sí es importante, y que, como muchas de las cosas que están sucediendo, y me parece que todas, no solamente quienes estamos hablando ahora, sino en general muchas de nosotras, venimos participando de un montón de Zoom de estos temas, quizás eso es novedoso, tiene que ver obviamente los últimos 3, 4, 5 años, y obviamente el agravante de la pandemia. Pero me parece interesante para poder pensar que parte de esta desigualdad estructural que tenemos las mujeres, y como no me voy a detener, pero como decía, creo que fue Eva, obviamente las mujeres somos expulsadas, somos las primeras expulsadas del mercado, porque además de, porque somos menos rentables, porque tenemos un montón de otras cosas para hacer además de trabajar. Entonces, obviamente, el concepto de la feminización de la pobreza está asociado a que, si miramos a toda la gente pobre, siempre hay más mujeres y diversidades, porque estamos más expulsadas.
Entonces, partiendo de esa idea, que ya fue bastante bien explicada, yo pensaba, bueno, eso es claramente el mercado, pero ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con el Estado? Quizás las organizaciones, que fue uno de los puntos que todavía no tomamos tanto, hace un tiempo estuvimos estudiando con Daniela Bruno, que es una investigadora que viene trabajando hace muchos años estos temas, y es mi directora también, unos trabajos sobre las organizaciones y cómo las organizaciones también están generizadas. Las organizaciones también reproducen los espacios de desigualdades. Nuestras propias organizaciones, no estamos hablando solo de otras. Obviamente nosotros estamos acá, queremos discutirlo, seguramente lo hacemos menos, no estamos exentos, pero hay una autora que viene planteando hace bastantes años eso, ¿no? Cómo las organizaciones construyen organizaciones, referencias, espacios y lugares pensados, ideados para que sean ocupados por hombres. ¿Qué significa que sean ocupados por hombres? Que sean personas que seguramente nos escuchará esta idea, ¿no? De la cultura del aguante. Hay que hacer algo, hay que estar 24/7, hay que dedicarle todo al trabajo, todo a la organización, toda la militancia. ¿No? Personas que quizás no tienen otras responsabilidades, que no dedican parte de su vida a la reproducción de otros seres, al cuidado de otros seres, ¿no? Niñes, adultos mayores, ¿no? Incluso en muchos espacios, ¿no? Más comunitarios, ¿no? No son ni siquiera familiares directos. Y es interesante, porque quizás yo creo que este es un fenómeno muy nuevo, ¿no? La rediscusión hacia adentro de las organizaciones. Nosotros y nosotras venimos de un proceso de mucha discusión interna sobre estos temas. Pero es importante porque eso no era algo que se discutía. Y ahí es fundamental, no solamente visibilizar, y parte de esta discusión y de estos temas es visibilizar estas discusiones, es visibilizar que para generar niveles de igualdad hay que poder mostrar cuáles son esas desigualdades. Hace muchos años, por suerte eso se ha cambiado, pero quizás parte de las compañeras de uno de nuestros espacios más de base, que es el Centro Cultural Casa del Mate, veníamos diciendo que lo que pasaba con la militancia, ¿no? Que las compañeras eran militantes durante sus 20 y si decidían ser hijos dejaban de militar y después volvían a militar en sus 40 y 50, obviamente alejados del lugar de responsabilidad. Como esa era una caracterización de la militancia, como para pensar distintos tipos de organizaciones. Obviamente, por mi experiencia de trabajo, siempre fue parte de la discusión con las cooperativas de cartoneros, con las cooperativas de trabajo, con las unidades productivas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con nuestros chicos en ese horario? Y ahí las soluciones eran terciarizar esos cuidados, siempre desde el mundo privado, porque, como muy bien un poco se ha dicho hoy, lo que no existe es una política integral de cuidados. Quizás lo que no existe aún, pero por suerte, no solamente porque existe un ministerio, sino porque existe una dirección pensando estos temas, estamos avanzando por pensar una política integral de cuidados, que pueda pensar eso, cómo generamos niveles de igualdad y que nosotras, no solamente para el mercado no seamos empleables, sino para el desarrollo político, para el desarrollo de nuestros trabajos, incluso para poder avanzar en esas organizaciones que nosotros mismos ayudamos a construir, porque si tenemos que encargarnos de algunas otras actividades y eso nunca está contemplado y siempre es privado, quienes pueden terciarizan y quienes no pueden deben dedicarse un poco a eso. Y ustedes quizás se preguntan, ¿qué tiene que ver esto con la economía social y popular? Tiene que ver un montón, porque el origen, para mí, por lo menos, digo, no necesariamente estos temas están totalmente escritos, pero digo, para mí el origen, yo terminé de entender la economía popular, no solamente era una experiencia política, sino que era una experiencia política que sobrepasaba organizaciones puntuales y sectores puntuales de nuestro país, cuando pude conectar las experiencias que sucedían por un lado, más en la ciudad de Buenos Aires con las cooperativas de cartoneros, pero obviamente las experiencias cooperativas a partir de Argentina Trabaja, y las distintas políticas sociales que existieron en nuestro país, que generaron y fomentaron armar organizaciones,
que entiendo yo como incipiente para este desarrollo, cuando obviamente yo lo empecé a conectar con el movimiento piquetero. Por eso que estaba ahí y que se venía pensando en paralelo, pero no unificado. No había, de hecho, hace poco hay trabajos que piensan esa unidad, ese vínculo. Entonces es una crisis, las crisis económicas, y Corina Rodríguez, que es una investigadora, también usa un término que a mí me gusta, por lo menos yo leo algunas veces, como los feminismos somos como la vanguardia de esas resistencias. Y no tiene que ver con alguna discusión puntual sobre, obviamente, la violencia que vivimos, o no poder tener derecho a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sino que también tiene que haber una vanguardia en esas resistencias y, como muy bien ya decía, ¿no?, en parar las ollas, las rutas, el corte de ruta no podría haber existido a fines de los 90 si no hubiesen existido compañeras que garantizaban que eso continuara. Y eso continúa si, entre otras cosas, las personas pueden comer y alguien puede encargarse de criar, de cuidar a sus hijos o a los adultos mayores para que otros puedan estar en lugares. Eso siempre existió, no es un problema del fenómeno, un problema de cómo se miraba ese fenómeno. Y lo que básicamente yo quiero celebrar, y ya para ir terminando, porque al final un poco, es que me parece que lo fundamental de todas las experiencias que hoy se fueron contando es que ayudaron a visibilizar y a exigir repensar esos espacios. Yo discuto bastante con quienes creen o piensan que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Desigualdades nace a partir de la lucha y del movimiento feminista concentrado centralmente, ¿no?, en 2015, porque es una lucha histórica que no solamente tiene que ver con responder demandas de una parte de esos feminismos, sino justamente lo que vino a hacer muy bien el Ministerio, y sobre todo en relación a lo que nos compete, que tiene que ver con cuidados, es poder pensar de nuevo cómo fortalecemos los niveles de igualdad entre los diferentes géneros, pero también hacia adentro de las mujeres, entre quienes no tienen problema en terciarizar sus cuidados porque pueden, y entre quienes no lo pueden hacer, entonces ven imposibilitado cierto desarrollo. Y ahí me parece que la economía social y popular lo que vino es a construir sus propias herramientas para resolver estos temas. Y eso es clave, y eso fue clave para el mundo militante, que quizás hasta podría decir más urbano, y sobre todo, centralmente para la academia, porque eso fue cambiar un poco en algún punto el paradigma desde donde se pensaba y se discutía estos temas, y me parece que cambió totalmente las agendas. Y hoy lo que pasa es difícil poder pensar la discusión ambiental sin poder pensarla desde el feminismo, o es difícil poder pensar la discusión sobre si está bien o no pensar el desarrollo, si tenemos que discutir la idea de desarrollo, hasta, obviamente, si estamos discutiendo el capitalismo. Claramente lo que me parece que el feminismo ayuda es a romper centralmente el discurso único, y a que podamos empezar a mirarlos desde distintos lugares. Y en esa experiencia me parece que el aporte de la economía social y popular es, sobre todo, a poder pensar no solamente desde la clase media y el mundo urbano, parte de este punto, sino poder abrirlo y pensarlo mucho más federalmente. Porque no todas las experiencias son parecidas, no todas las experiencias tienen puntos en común, pero sí lo que pueden ahondar es a visibilizar parte de lo que estaba sucediendo, a poner ahí un poco en agenda la necesidad de que nadie está discutiendo que parte de todo lo que se está pensando en el canal, parte interministerial de género, está todo el tiempo atravesado desde la interseccionalidad, desde distintos problemas que nos pasan a los distintos tipos de mujeres y diversidades, y a los distintos tipos de organizaciones. Y solamente para cerrar, algo que
obviamente ya dijimos, pero digo, para esto es fundamental el Estado y las políticas públicas que promuevan mayores niveles de igualdad, y me parece que parte de la tarea de las organizaciones que con experiencias particulares o organizaciones políticas que no tengan experiencias particulares de la economía social y popular, es ayudar y acompañar los procesos organizativos y exigir la visibilidad de las diferentes demandas, porque esas son también garantías de poder pensar movimientos diversos y amplios, como los movimientos feministas nos tienen acostumbrados. Gracias. Muchas gracias, Coti. Gracias, Coti. Súper interesante lo que nos comentás. Y ahora aprovecho para ver si tenemos preguntas. Si no las escribieron, pueden prender sus micrófonos y poder preguntarle a cualquiera de las 4 compañeras. Yo ahí, Mai, tengo algunas del chat de YouTube que fueron haciendo por ahí. Empiezo con una para Eva, que me avisó que se tiene que ir en un ratito, así que le hago la pregunta si puede responder. La pregunta dice, ¿es posible que la economía social cobre un valor relevante en la organización de la sociedad dentro de un sistema capitalista como el que vivimos, donde el mercado tradicional es el dominante y el que impone las reglas del juego y muchas veces el lobby en el Estado? Qué preguntita. Tranqui. Creo que una de las cuestiones que tenemos que cuestionarnos es justamente el valor, ¿no? ¿A qué le ponemos valor? ¿Qué es lo que se valoriza cuando hablamos de producción? ¿Qué es lo que se valoriza cuando hablamos de comercialización? ¿Qué es lo que se valoriza? Lo que nosotros y nosotras, digamos, el valor agregado que tiene la economía popular, por decirlo en términos económicamente capitalistas, el valor agregado que tiene es el producto de calidad, el producto cercano, el producto con una historia, el poder conocer quiénes son los que están detrás, y sobre todo una cuestión más cultural que tiene que ver con esto, un poco que nos decía Constanza, que son producciones que tienen una mirada de comunidad, que tienen dentro de sus lógicas reproductivas y productivas los cuidados como parte de su forma de transitar y de producir y de relacionarse. La economía popular, como contaba la compañera, es la primera que resuelve esto. Una unidad productiva de la economía popular tiene un espacio de cuidados organizado, porque si no las compañías no pueden producir. Entonces, el valor que tiene ese producto que llega al mercado, tiene también el valor de esas compañeras que están haciendo las tareas de cuidado. Y quería hacer una reflexión respecto a lo que contaba también Constanza, que es la representatividad, ¿no? Que algo también a mí me parece que es fundamental, y que dentro de las organizaciones sociales, organizaciones políticas, etcétera, hay que dar la discusión, y muchas veces parece que es una cuestión de, bueno, ¿quién está más preparado, más preparada para tomar ese rol? Desde la organización que yo vengo, la verdad es que me siento bastante orgullosa de la definición que tomó la organización, porque es una decisión de la organización. ¿A quién pone como un vocero, como una vocera? Nosotras tenemos a Dina Sánchez como vocera y representante a nivel nacional de la organización, y es un orgullo que sea una compañera extranjera, una compañera de base, una compañera que viene haciendo un proceso con todas nosotras. Y también son compañeras las que la organización pone en candidaturas, como Karina López Monja, como María Alba. Siempre, desde hace varios años, la organización ha tomado la decisión de que en las vocerías y en los lugares de coordinación y de visibilización tienen que estar las compañeras, porque son las que no han tenido la voz y no han tenido la palabra en su momento, y no tiene que ver con que no haya compañeros que no tengan las capacidades de hacerlo, sino que es una definición política poder visibilizar y poder ejercer la representatividad más allá de visibilizar solamente.
Bueno, les quiero agradecer porque la verdad es que me tengo que ir, les pido disculpas. Súper orgullosa y encantada de compartir este panel con todas ustedes. Nada, la verdad es que espero, como siempre, seguir articulando, seguir en contacto y para lo que se necesite, que estamos y somos red. Gracias, Eva. Muchas gracias. Bueno. La siguiente pregunta es para Rosalía. La pregunta dice, ¿qué expectativas tienen sobre el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra y qué balance hacen de la incorporación de compañeros a lugares del gobierno como Nahuel Levalli en el directorio del Mercado Central? Estoy al cuidado de niñes que entender la lógica, claro, entender la lógica del silencio y de poder compartir una charla es muy difícil, aunque se pida, por eso me iba y venía de la pantalla, pero escuché a todos, se armó un debate muy interesante sobre, nosotras tenemos, perdonen que aproveche esta intervención, pero tenemos como desde la Secretaría de Género una mirada sobre lo que pasa en nuestros hogares, ¿no? En terreno supuestamente privado de nuestra casa, en las chacras, en terreno de la producción, y después en la organización, ¿no? En lo político. Así que me pareció muy interesante todo lo que fueron aportando, tanto Eva como Constanza, como el resto de las compañeras, ¿no? Que íbamos como mechándole la cuestión de qué pasa en la organización, en la representación, y creo que es muy importante eso. Así que lo enlazo con la pregunta, ¿no? De la segunda parte de la pregunta, que es el rol en la política. Bueno, yo creo que es un momento de desafío, ¿no? Para los movimientos sociales, para los movimientos populares, en un momento de pandemia, de cómo gestionar también este momento de crisis, y a nosotros como UTT, a nosotras y nosotros nos llega la propuesta de asumir el rol en el mercado central, bajo la figura de Nahuel Levalli, más como un problemón, digamos, que como una cosa que nosotros queríamos, ¿no? Entendamos una organización que viene luchando por el acceso a la tierra, por un modelo de soberanía alimentaria, un modelo de agricultura enfocado en la agroecología, en el comercio de cercanía, ¿no? Y también en el tema de la igualdad de género, con lo cual no estaba en nuestra agenda el mercado central, pero en marzo llega esta propuesta, en un lugar que sí, claramente nos tocaba, ¿no? Ahí es el mercado más grande de Sudamérica, en donde se comercializa todo lo que nuestro sector produce, o sea, no era que nos era indiferente, pero no era un lugar en donde nosotros habíamos pensado política pública. Y la verdad que lo terminamos asumiendo más como una responsabilidad de cara a un momento de la sociedad en la cual estaba en juego el acceso a los alimentos, ¿no? Estaba en juego el abastecimiento de alimentos, en un sistema que nosotros queremos transformar, ¿no? Hay una concentración del mercado en un lugar, una concentración también de la producción, generalmente acá en Buenos Aires, en donde se suceden cosas ilógicas, ¿no? De que una provincia no tenga autonomía alimentaria y los alimentos se tengan que trasladar. Pero bueno, la situación pandemia hoy, en este momento de crisis, hace que avancemos en la responsabilidad de desarrollar un quehacer y una política pública que está sentada en la experiencia de los territorios también, ¿no? ¿Cómo nos formamos hombres y mujeres para desarrollar la política pública? Bueno, algunos pueden ser, bueno, este es economista, este es esto, este es el otro. Bueno, también la gestión de muchos años de la vida de nuestros pueblos, de pensar esquemas de producción, esquemas de comercialización, también nos dio mucha experiencia. Y creo que estamos haciendo por lo menos una experiencia de plantear ejes básicos adentro del mercado que tienen que ver con el compromiso social de abastecimiento de precios, con el impulso en la agroecología desde el mercado central, lo cual parecía muy loco y lo estamos pudiendo hacer. Y después también, obviamente, esta cuestión de la perspectiva de género, ¿no?
entramos desarrollando la ley Micaela, empezando a establecer roles en la gerencia del mercado, digamos, roles de funcionarias para mujeres, y un montón de cuestiones que estamos ahí, ¿no? En un desafío que todavía estamos surfeándolo. Y después, bueno, por otro lado, para mencionar la ley de acceso a la tierra, la ley viene siendo presentada desde el año 2016, claramente bajo el gobierno de Macri había poca correlación de fuerza para instalar algo que hable del acceso a la tierra para los pequeños productores. De todos modos, nos sirvió la instalación desde el 2016 durante el macrismo para establecer esto, ¿no? Este vínculo entre nosotros de discutir acerca del alimento y si hay derechos y si hay acceso a la tierra y cómo se producen. Hoy, hace muy poco, volvimos a presentar la ley de acceso a la tierra de la mano de la diputada Cecilia Moró, y creo, digamos, que hemos construido una agenda política en la cual se habla de la democratización de la tierra, se habla de la tierra como una posible fuente de soluciones a las problemáticas que tenemos como pueblo, a las problemáticas de falta de acceso a alimentos, inflación en los alimentos. No se comienza a instalar una agenda que va más allá, digamos, de lo que dice Alberto Fernández, si bien ayer mismo habló sobre el tema de las tierras fiscales. Yo creo que hable de las tierras fiscales da cuenta de una agenda que se viene instalando, y lo interesante es que es una agenda de los de abajo y de las de abajo. Es una agenda que venimos instalando desde los territorios, desde las confluencias y desde el poder popular, podríamos decir. No es una agenda que vino desde arriba. Claramente en Argentina tocar la tierra no iba a ser una agenda que iban a traer nuestros gobiernos, por más populares o progresistas que sean. Fue una agenda que se construyó desde abajo, así que es muy interesante. De todos modos, nosotros tenemos una colonia agrícola que es tierra del Estado, que fue conquistada con lucha durante el gobierno de Cristina. O sea que de todos modos, este impulso de los pueblos, de la creatividad y de la acción directa, creo que no hay que descartarlo nunca, y esta capacidad de autonomía creativa de nuestras organizaciones, por más que compañeros y compañeras asuman roles en el Estado, creo que esa capacidad de autonomía, de movimiento permanente, de creatividad y acción directa en la calle no la tenemos que perder nunca. Gracias, Rosalía. Bueno, y queda... Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Pensaba, con lo que decías, Rosalía, que me pasó en Río Negro, que trabajé ahí, y 2014 por ahí, y pasaba eso, ¿no? En el Alto Valle, la gente contaba que no podía consumir las manzanas y las peras en el Alto Valle de Río Negro, donde producían, porque esas estaban contadas para el mercado central, o directamente porque se exportaban y salían para el país, que en todo caso tenían que generar otros lugares, y estaba sumamente naturalizado. O sea, nos pareció una locura, pero nadie estaba discutiendo, o yo no estaba discutiendo eso en ese momento, y estoy hablando de 2014, ¿no? Hace 7 siglos atrás. Y cuán esa mirada, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con la base estructural de dominación que tiene nuestro país, ¿no? Y que, digo, más allá de que nos quisieron convencer a todos de que ganaron los federales y que en algunas salidas somos un país federal para algunas cuestiones, hay una base bien unitaria de concentración que nunca fue modificada, que es muy difícil. Hace unas semanas estábamos haciendo una charla sobre soberanía alimentaria en la Fundación Germán Abdala, donde con Santiago somos parte, y una compañera también de la UTT, de Zona Sur, digo por lo que están escribiendo ahí, contaba, ¿no? Que se está empezando a rediscutir eso de que todo tenga que ir al mercado. Digo, que no es que nosotros estamos viendo el desarrollo de la UTT y solamente sucede
en esta zona, sino que está sucediendo en distintos lugares del país, distintas experiencias que posibilitan que no todo esté viajando. Como que algo que hace 6 años a mí no me parecía impensable, hoy se está rediscutiendo en un montón de lugares y creo que toca una fibra, eso, fundante de la oligarquía argentina, porque digo, un poco es la discusión sobre verdad, como me parece central lo que estaba diciendo. Bueno, Sí, ahí solamente para agregar, muy cortito, que justamente lo que yo decía, este modelo agrícola en Argentina siempre fue así, digamos, se funda con la fundación del Estado argentino, siempre estuvo focalizado en la apropiación del territorio nacional, expulsión de los pueblos que habitaban ese territorio en función de un modelo agroexportador focalizado en la provincia de Buenos Aires. O sea, estamos totalmente con todos estos años de historia parados y paradas en el mismo lugar, ¿no? Por eso yo decía la frase, nos vendaron los ojos para que no veamos qué hay detrás de los alimentos, nos taparon el campo y nos taparon el río también. Somos una ciudad, un país, digamos, que no tiene cultura tampoco del río. ¿Por qué? Porque del río se van nuestras riquezas también. Entonces, mejor que ni miremos el río, ¿no? Puerto y territorio en función del modelo agroexportador extractivista. En un momento era la ganadería, en otro momento era el trigo, ahora es la soja y puede volver a ser el trigo transgénico. Tenemos que buscar justamente repensar, nosotros a veces hablamos que reforma agraria queda chico, ¿no? Hay que hacer una revolución agraria, ¿no? Repensar la matriz productiva de nuestro país enfocada no a la producción de commodities, sino a la alimentación de nuestro pueblo. Car, ¿vos querías decir algo? Me pareció, pero no sé si... No. Okay. No, yo nada, solo decirles, la verdad que es increíble cómo hablan y cómo se expresan estas compañeras y todo lo que aprendemos cuando las escuchamos y la posibilidad de conocer diversas experiencias. La verdad que es súper enriquecedora esta charla. Yo les agradezco a Rosalía, a Coti y a Eva compartir este espacio. Nada más que eso. Bueno, quedaba una pregunta más, pero me parece que era una pregunta para Coti, pero me parece que ya la respondió de varias formas. No, la voy a decir igual, por si quieren agregar algo, cualquiera de las tres. Igual todas respondieron, pero es ¿cuál es el rol de las políticas públicas de cuidados anunciadas por el Ministerio de Géneros y Diversidades para las organizaciones de la economía social y popular? Y también cuáles creen que pueden ser políticas públicas para este sector específica. Ya nombraron un montón, o sea, la ley de acceso a la tierra creo que es una, Coti habló de un montón de otras políticas públicas, o sea que no sé si quieren ampliar con algo más o hacer algún comentario más. Yo quiero decir algo que no tiene mucho que ver con eso porque no sé si tengo mucho para agregar. Me parece que la lógica, yo creo que no lo sabía cuando yo hice una maestría de políticas sociales. No lo tenía tan claro cuando la hice. Sabía que quería pensar el Estado y sabía que los estudios de políticas públicas, pensaba mucho en la administración del Estado y a mí no, me interesaba el Estado como su carácter de reproductor. Y ahí me ayudó para poder pensar. Yo creo que hoy lo que necesitamos es que fortalecer, transversalizar y unificar las políticas sociales que tiendan a ser y fomenten y se conviertan y ayuden. Mucho más me parece el Estado dando experiencia de la economía social y popular para que
esas políticas sociales lo que ayuden es a tener un perfil más productivo claro. Me parece que de todas las, quizás es una opinión personal y seguramente no necesariamente todos estén de acuerdo, pero yo creo que todas las experiencias de economía social y popular, todas las que vinieron directamente vinculadas con políticas sociales del Estado Nacional, de bajada directa de plata, son las que funcionaron. Me parece que, como decía Rosalía, Eva, en general, me parece que esa experiencia, esa inventiva, ¿no? El MTE dice, o la CETEP decía, esto de inventarse la fuente de trabajo, lo que generó en todo caso es utilizar parte de esa política social para pensar en la idea de la necesidad de que sea un trabajo. Bueno, a mí me parece que hoy, con todo eso aprendido, mirándolo de forma correcta, en todo caso lo que sí tiene que suceder es que todo eso esté acompañado, que no pensemos políticas sociales para las mujeres y diversidades, o políticas sociales de cuidado, políticas sociales productivas, porque entonces lo que estamos pensando es políticas sociales productivas para hombres, porque no estamos pensando en lo otro, porque después las políticas no son compatibles. Creo que el Ellas Hacen fue un primer intento de eso, pero bueno, obviamente quedó trunco. Eso en relación a la pregunta. Y después pensaba, en relación a lo que estábamos charlando al final, que quizás el paso que sigue en la discusión del Estado, y que hay un montón de organizaciones, no estoy inventando nada, lo vienen ya haciendo, tiene que ver con rediscutir el capitalismo, rediscutir cómo producimos, rediscutir cómo nos alimentamos, es rediscutir la planeación urbana de nuestro país. Es discutir, como sucede en un montón de lugares. Nosotros a veces sobredimensionamos que la forma en que vivimos nosotros es la forma en que vive el mundo, y eso no es verdad. Existen grandes urbes, es verdad, pero los estados de bienestar que mayor se mantienen, los estados que miramos y admiramos, que nos gustarían ser, hay un autor que se llama Spin Andersen, que a mí me gusta mucho, más allá de que no tiene ninguna mirada de género, porque escribió en los 90, pero después mucha gente lo retomó y puso su mirada de género. Él estudió los modelos de países en función de cómo pensaba, quién se hacía cargo de los cuidados. Cuidados era cualquier cosa. Para mí hoy, cuidados, y yo digo cuidados y todos más o menos estamos pensando eso. Los países que nosotros admiramos por eso, es decir, los países que tienden a que el Estado se haga cargo de todo eso, no son países que sus urbes sean gigantes. Los países que tienen urbes gigantes son los países donde nosotros no miramos su economía y la queremos copiar. Todo lo contrario. Entonces hay algo ahí. Hay miles de ejemplos, pero el año pasado, cuando tuve una experiencia de intercambio, se discutía mucho Alemania. No me voy a acordar los números, pero solo para que pensemos. Alemania es un país donde tiene una sola ciudad con más de 1 millón de habitantes. Un país que tiene, creo que 80 millones de habitantes en un espacio que serán la provincia de Buenos Aires y 2 provincias más como mucho, ¿eh? Vieron que los mapas están tergiversados. Entonces, un país que tiene 80 millones de habitantes y que es, voy a inventar, la mitad de la Argentina, si quieren, es mucho menos, tiene una sola ciudad con más de 1,5 millones de habitantes, que es Berlín, y después tiene una cantidad enorme de ciudades con menos de 1 millón de habitantes. ¿Por qué? Porque la ciudad, el país está redistribuido en función de sus alimentos, de sus desarrollos económicos, y lo que hace es eso, es que la calidad de vida, todos sabemos que en los lugares chicos hay más fortalecimiento de lo comunitario y la calidad de vida es mejor en ese sentido. El problema es que en América Latina nos hicieron creer que todos esos lugares no tienen posibilidad de desarrollo, entonces si te quedas en el pueblo te morís porque no hay nada para hacer, o vivir el Estado no sé qué, no, todos esos inventos. Y entonces nos creímos esa idea de que el mundo funciona en grandes urbes, y eso es una característica de América Latina centralmente, obviamente, digamos, en vía de desarrollo en todo caso. Nada, igual, en realidad ya terminaba, ¿no? Pero eso también dispara esa discusión que hoy no nos metimos mucho, pero que a mí me parece interesante y útil para pensar, que es eso, cómo poblar el país y
en función de eso. Corto, así terminamos y no me quedo un poco hablando sola, pero digo, me parece que esto abre un montón de cosas. Yo también te agradezco por el tiempo, por las ideas y obviamente por el desarrollo de la UTT. Y nada, de encerrar. Las quiero saludar, compas. Antes de quedarme sin batería, las quiero saludar. Bueno, espero que la próxima sea presencial, ¿no? ¿Por qué no? Totalmente. Esperemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ro. Bueno, May, te dejo ahí para el cierre, ya no hay más preguntas. Bueno, lamento que Rosalía se haya quedado sin batería, porque tiene una pregunta que yo le quería hacer, pero seguramente, y como ella proponía, podamos seguir teniendo más adelante otros encuentros. Ojalá sea desde la presencialidad, y si no, bueno, lo que reste con este distanciamiento social, seguiremos por las redes sociales. La verdad quiero agradecer a todos y todas por la participación, por haberse sumado a este encuentro. Quiero agradecer especialmente a las expositoras, a Coti, a Carla, a Rosalía y a Eva. La verdad que fue súper interesante. Me parece que se está dando en agenda poder empezar a hablar sobre la soberanía alimentaria y todo lo que conlleva en relación a esto, que no es solamente hablar de alimentos, sino que también es hablar de salud, hablar de otro tipo de alimentación, de otro tipo de economía, de poder apropiarse realmente de la tierra donde trabaja los campesinos, las campesinas y todos los trabajadores y trabajadoras de la tierra, que hoy en día aproximadamente un 60% de quienes la trabajan no son dueños de esas tierras y suelen alquilar los terrenos para poder trabajar, lo cual genera una situación de pobreza y una situación en la que hay muchísima desigualdad y problemáticas, ¿no? En ese sentido. Así que creo que este es un comienzo para poder empezar a pensar nuevos temas de debate, poder empezar a establecer redes y lazos con organizaciones de la economía social y popular, y que están realmente, porque salió a lo largo de todas las exposiciones de las compañeras y de las preguntas, cómo la economía social, cómo la soberanía alimentaria y el trabajo de la tierra está atravesado por los feminismos, en donde no solamente hablamos de la soberanía alimentaria en sí, sino de toda la importancia que tienen los feminismos y los cuidados respecto de esto, ¿no? Justamente la pregunta que yo le quería hacer a Rosalía es que nos pueda contar un poco cuál es el trabajo que están haciendo desde la Secretaría de Género, desde la UTT, que sé que están haciendo un trabajo muy importante, pero desde ya creo que es algo que ella tiene que contar, porque es súper interesante todo lo que vienen desarrollando como organización. Así que quiero agradecer nuevamente a todos y todas, espero que nos encontremos pronto en otro encuentro, en otra charla, y bueno, les mando un cariño grande y muchísimas gracias por participar.